Hola, buenas. Hoy os traigo la prueba en carretera de este Mercedes GLA. En esta ocasión es el 220 4MATIC, quiere decir tracción a las 4 ruedas, aunque lo tendríamos con tracción delantera o a las 4 ruedas en gasolina o en diésel. En diésel hay menos motorizaciones que en gasolina, e incluso en gasolina podríamos llegar al AMG 45, que tendría 381 caballos, pero si hablamos de cosas un poco más normales, tendríamos como por ejemplo el 180, podría ser una buena opción en gasolina, el 200, o tendríamos una de las versiones más interesantes si hacéis muchos kilómetros, sería este C220, pero con tracción delantera. La 4MATIC le añade peso, pero aquí ya depende de si vivís en un clima un poco más con nieve, entonces este es un coche mucho más adecuado para ir por nieve, ¿no? O si queréis llevarlo a la montaña, o si vivís queréis vivir un poco más de experiencias entre barro. Pero vamos a hacer una conducción un poco más normal para el 98-99% de la gente que se compra este coche. Es a nivel urbano, es a nivel para andar por entornos urbanos, un poco interurbanos, pero tampoco va a ser una prueba de montaña. No voy a hacer ninguna prueba de montaña. Ahora os explicaré qué es lo que pienso yo de este coche con respecto a la montaña. Vale, no hace falta darle todos los toques. Con pisar el freno y pulsar una vez ya se enciende electrónica y ya se enciende todo el coche. Lo tendríamos con caja de cambios manual o automático, en esta ocasión caja de cambios automático de 7 velocidades. Regulación del cinturón en altura, tanto del conductor como del acompañante, y distancia, ¿vale? Regulación de la distancia del reposabrazos. Es una posición cómoda. Pero bueno, vamos a empezar a movernos. Cámara de visión trasera cuando metemos marcha atrás, y tendríamos sensores de aparcamiento. A ver, el GLA es un clase A elevado, no hay mucha diferencia con respecto al clase A, ¿no? En calidades, interiores, equipamientos, es muy similar el clase A al GLA. ¿En qué cambia? En la altura libre al suelo y en la altura de la butaca. Tenemos una butaca 15 centímetros más elevada, son 15 centímetros, a ver, pero también tenemos las mismas cotas exteriores, de ancho y de alto. Entonces, teniendo esos 15 centímetros más de alto, son 15 centímetros que perdemos en altura, ¿vale? Yo lo llevo bastante bajito, no lo llevo bajo de todo, pero sí que me siento un poco más elevado, me da la sensación de ir más elevado porque tengo una visión como de que está ya el pilar aquí. Entonces da la sensación esa, pero tampoco penséis que vamos claustrofóbicos. Eso me ha pasado en el CLS, pero en estos la verdad es que no, a pesar de estar cerca, lo que os digo, no, ni de lejos es un coche que vaya a haceros sentir claustrofobia. Lo que sí es un coche mucho más blando que el clase A, fijaros, ¿vale? Es un coche que rebota la suspensión un poco más. Tenemos varias suspensiones, pero la suspensión normal, que sería la que lleva montada este coche en estos momentos, es una suspensión confortable, absorbe muy bien, tira más a blando que a duro. El clase A, y aquí es una recomendación que os quiero hacer, ¿no? Si queréis una conducción un poco más dinámica, un poco más de sentir la carretera, de sentir el volante, vale, fijaros que aquí hasta que se mueven las ruedas, pues a ver, lógicamente es seguro, ¿no? Pero el clase A como que va un poco más finito, también es un coche un poco más nervioso. Este es un coche más urbanita en ese aspecto, es mucho más cómodo para ciudad. Este coche para ciudad es una gozada de cómodo. El clase A también lo es, ¿vale? Pero ya os digo, dependiendo muchísimo del uso que le vayáis a dar. Y aquí nos metemos en, oye Chris, ¿por qué dices lo de que no lo vas a llevar a probar en carreteras off-road? Porque yo creo que la mayoría de la gente no se va a comprar este coche para llevarlo a la montaña, ¿no? Seguramente hay mucha gente que lo lleve a la montaña, que se vaya a hacer caminos, pues sin problema ninguno. Pero lo que os digo siempre, también lo podréis hacer con un coche normal, porque al fin y al cabo lo que podéis pasar con este, sí, si es tracción 4MATIC, podéis pasar ciertas cosas que con uno no podéis pasar. Lo que os da la facilidad, la altura libre hasta el suelo. A ver,
tiene altura libre hasta el suelo de 15 centímetros. Entonces, esa altura libre os va a permitir... ¡Qué Golf más feo! Os va a permitir el rebasar a lo mejor situaciones que con otro coche normal no podríais rebasar. Pero sacándonos de ahí, yo creo que es un coche que la mayoría de la gente lo va a usar en entornos normales. Así que no tengo ni intenciones de llevarlo a la montaña. Como mucho lo llevaría a la nieve para demostraros que el Formatic, pero esto cualquier Formatic, es como en Audi los 4, ¿no? Cualquier Formatic, la tracción Formatic de Mercedes es muy buena en cuanto a tracción en, por ejemplo, casos de nieve. Lo que os decía, si vivís en entornos de nieve, en entornos de grava, en entornos de tierra, os recomiendo el Formatic. También tenéis que tener en cuenta una cosa, es mucho más caro, estáis pagando la tracción a las 4 ruedas, es un consumo un poquito más grande, es mayor peso y os va a consumir un poquito más de ruedas. Así que lo que siempre os digo, tener en cuenta eso. Si no necesitáis la tracción a las 4 ruedas, yo me la ahorraría. Ahorráis en neumáticos, en consumo, en peso, etcétera, etcétera. La rumorosidad es como todos los C220. Este yo lo noto igual que un clase C, igual que un GLC 220, lo noto igual que muchos Mercedes, por no decir prácticamente todos, que tienen el 220, ¿no? La rumorosidad es la misma, ¿no? Sí que a bajas, sí que se nota un poco más ruidoso, pero en cuanto subimos de 40 km por hora, 50 km por hora, ya dejamos de escuchar ese sonido ronco, ¿no? A ver, si le bajamos un par de marchas, vale, sí que es un coche un poco más ruidoso, pero normalmente los cambios automáticos suelen llevarlos altos de revoluciones, o sea, bajos de revoluciones, altos de marchas, entonces no tendréis problemas de rumorosidad. ¿Qué os recomiendo yo? Lo de siempre. Pocos kilómetros, gasolina, muchos kilómetros, diésel. Hay 1000 millones de estudios que nos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tampoco hay mucha más vueltas que darle a ese entorno. Pocos kilómetros gasolina, muchos kilómetros diésel. Sí que lo noto un pelín más insonorizado que el clase A. No sé, sensación, quizás, y eso que tenemos el techo de cristal y eso siempre nos añade un poquito de ruido, pero sí que lo noto un poquito más insonorizado que el clase A. También puede interferir la suspensión, ¿no? Que es un poquito más blanda, absorbe un poco más, tenemos un neumático mucho más ancho, normalmente en un clase A suele ser un perfil un poquito más finito, entonces también la rodadura se transmite menos a la cabina. Así que eso es un punto muy positivo del GLA. Es un coche más confortable en ruido interior. Tenemos dos modos de conducción. Si lo ponéis en un modo un poco más sport, fijaros, no cambia de revoluciones hasta bastante más alto. No cambia mucho más. Quizás un poco la sensibilidad de los pedales, prepara un poco los frenos para un entorno un poco más de emergencia. También en modo lluvia los lleva en modo seco, como lo llama Mercedes, ¿vale? Las pinzas van un poquito más cerca del disco para ir limpiando el disco para frenar, ¿vale? Preparando los discos para que no tengan agua por si queremos frenar. Pero el modo Sport tampoco nos cambia mucho más. La sensibilidad del volante no la noto muy diferente. Sí que la noto un poquito más dura, un poquito más precisa, pero tampoco la noto mucho más. Sí que en modo confort, en modo eficient, la ablanda mucho. Pero en modo Sport tampoco la endurece mucho más. Pero claro, es que un GLA, o sea, si me dices que el clase A puede tener un modo Sport y es un poquito deportivo, vale, pero un GLA, es lo que os digo, está preparado para un entorno un poco más de padre, madre de familia o un entorno un poco más confortable. Si yo pienso que Mercedes habrá dicho, oye, ¿quieres un poquito más de deportividad? Tienes el clase A. Pero fijaros, voy a 100 km por hora
y voy en 2200 revoluciones, así que en sexta. Si lo ponemos en modo confort, sube una marcha, mete séptima y vamos un poquito más desahogados. Esa podría ser una de las diferencias. Y en rodadura en autopista, autovía, 100, 120, fijaros, la rumorosidad es muy baja. Vale, es muy baja. Así que también, si queréis viajar con este coche es muy cómodo para autopista, autovía. Me podría ir tranquilamente a hacer miles de kilómetros en este coche. Los asientos son cómodos, lo suficientemente blandos, tampoco son ultra blandos, sujetan un poquito más de lo que me gustaría en la parte de arriba, son bastante ajustados en la parte de arriba, en la parte de abajo son más bien holgados, no son tan, no voy a decir deportivos, ¿no? Pero no ajustan tanto, entonces se hace una conducción muy cómoda. Tampoco puedes poner unos asientos muy duros porque en cuanto estás una hora y media en ellos ya vas a empezar a decir, uy, me arrepiento de estos asientos. Y otra cosa que al principio decía yo, ostras, y esto también lo vi en el clase A, los reposacabezas, jova, los reposacabezas que estén fijos, puede ser un inconveniente porque, bueno, a ver, para los que miden un poco más o los que son personas muy bajitas, igual puede ser un inconveniente. Y a modo normal no lo creo. A ver, si mides unos 60, tampoco, o sea, y las personas altas, yo ya hablé con una persona muy alta que tiene este coche, bueno, que tiene un clase A con estos mismos asientos, y me ha dicho que midiendo 1,95 le son muy cómodos. Así que muy buena opción por Mercedes por añadir, por integrar los reposacabezas en los asientos. A mí me parecen preciosos y muy cómodos. Fijaros el consumo que me está haciendo a 100 km por hora en llano. Esta caja de cambios tiene un modo vela, ¿vale? Desconecta, como quien dice, pone la caja en neutral y deja ir el coche en muerto cuando no requiere potencia. Si ahora mismo cogiéramos una pendiente un poquito cuesta abajo y el coche detectara que no requiere ningún tipo de potencia, pondría el coche en modo vela, desconectaría más bien la caja de cambios y no haría falta que fuera acelerando para consumir menos, aparte de para reducir el ruido. Pero fijaros, ahora mismo estamos llaneando a 100 km por hora con el control de velocidad. ¿Qué consumo está haciendo? 2,5. Es que el consumo es bajísimo. Consumos que me está haciendo, ¿vale? Si nos metemos por ciudad, gracias a que tenemos el Auto Start Stop, nos baja un poquito, tampoco mucho, pero un poquito. ¿Hasta cuánto nos va a subir? Nos va a subir a un máximo, yo lo he visto un 7,8, si mal no recuerdo, esta mañana. Así que la media de este coche va a andar en torno al 5,5, 6. Es un buen consumo, y eso que tenemos la tracción 4, imaginaros, o la tracción 4MATIC, imaginaros este coche sin tracción a las 4 ruedas. Y fijaros, ¿vale? Siendo un coche alto, vamos a coger la curva un poquito rápida. Los asientos son súper cómodos, chicos. Súper cómodos. Muy confortable. Más blando que el clase A. Eso sí que es algo que quiero recalcar. Mucho más blando que un clase A. Entonces, concluyendo este coche, ¿vale? Viendo los pros y los contras de este coche, todo depende del estilo de coche. Yo me iría más a un clase A porque me gusta la dirección, la conducción un poco más, que transmita un poquito más la conducción. Pero, por ejemplo, a mi madre o a mi padre o a, no sé, a mi pareja incluso, le recomendaría más el GLA, porque el GLA es un coche más confortable, no es para alguien que quiera que le transmita la carretera, ¿no? Que sentir las curvas, sentir la velocidad, sentir, ¿sabéis? Entonces, si no sois de las personas que queréis sentir, que queréis tomar una curvilla así que tal en una carretera de montaña,
que queráis sentir un poco más la carretera, que queráis que os transmita un poco más el volante, os recomiendo el clase A. Os ahorráis un poquillo de dinero y el clase A. El GLA, yo os soy sincero, no me convencía mucho, lo veía como un clase A un poco elevado, pero probándolo lo noto de mejor calidad en rumorosidad y rodadura que el clase A. Así que todo depende de si os queréis gastar ese sobreprecio. Yo porque a mí me gusta más la conducción de clase A, la estética del clase A, pero si no fuera por mi estilo, al 80% de la gente le recomendaría más el GLA, le recomendaría que invirtiera en el GLA. Y listo, chicos, como no tiene tampoco un tamaño muy grande, pues se puede aparcar fácilmente. No es que sea un coche de estos muy grandes exteriores, interiores y demás. No, es un coche, lo que os digo, es muy urbano, es muy fácil, es un coche fácil. En general es un coche que me gusta. Con el tiempo que lo voy usando me va gustando más. Es muy confortable, muy confortable. Eso sí, yo quizás lo cogería en motor gasolina por la rumorosidad. A mí personalmente es un motor que el C220 siempre me parece un poquito ruidoso. Los motores de diésel de Mercedes son un poquito ruidosos. Por eso yo ahorraría dinero, de hecho es más barato un diésel un gasolina que un diésel, y me iría a uno de esos. Consumo que ha hecho el consumo que tiene este coche. Fijaros, 5,7 de consumo, es que está muy bien el consumo de este coche, ¿vale? Pero bueno, sin más, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!